mí es un enorme placer poder dirigirme a este foro y desde mi isla de Gran Canaria, en el archipiélago, tener la oportunidad también de compartir con todos vosotros y de aprender, ¿no? Como ha sido esta magnífica ponencia del profesor Granero, que nos ha invitado profundamente a reflexionar en la necesidad de copiloto sí, piloto automático no. Yo creo que es una magnífica reflexión, ¿no? Que yo quiero agradecer la invitación a este segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Digital y hacerlo como ponente a la Universidad Nacional Mayor de San Marco y en especial al profesor Eduardo López por extenderme la invitación a título personal. Felicitar a los organizadores e impulsores de esta gran iniciativa con un éxito brutal, 2.600 inscritos, creo que es fantástico, es para quitarse el sombrero, hay un magnífico trabajo detrás y es para agradecerlo, sin lugar a dudas, ¿no? El pasado año tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo de la primera edición como asistente y este año espero seguir haciéndolo. Desde luego ya tengo mucha materia para reflexionar, para apuntar. Como bien recalcó al principio el doctor Rodolfo Tesone, toca tomar ya impulso, pasar a la acción, pasar a la implementación. Yo soy un hombre fundamentalmente de acción y me siento especialmente feliz de hacerme eco, digamos, de esa invitación. Y especialmente feliz también porque en un ecosistema profundamente legal y hablando de derechos digitales, me hace especial ilusión que se haya hecho un hueco en la agenda de este Congreso para hablar de los estándares internacionales, en concreto de los estándares ISO. Voy a compartir con vosotros la presentación que he preparado para este evento. Ya la tenemos por ahí. Y fundamentalmente nos encontramos ante un desafío que vamos a tener que hacer frente todos y cada uno de nosotros ante el escenario complejo que nos estamos presentando, ¿no? Nos encontramos en un contexto donde todas las organizaciones públicas o privadas nos vemos en la necesidad de identificar y levantar el mapa de riesgo legal al que nos enfrentamos en materia de inteligencia artificial, ¿no? Regulaciones nacionales impulsadas por iniciativas legislativas, estrategias nacionales, regulaciones internacionales como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Orden Ejecutiva 13.859 de Inteligencia Artificial de Estados Unidos, la Orden Ejecutiva 14.028 sobre ciberseguridad en los Estados Unidos, el conjunto de esos que denominamos también el soft lab, ¿no? Los cumplimientos de contrato de servicio y nivel de servicio, los controles de licencia, y sobre todo lo que hoy nos trae aquí, ¿vale? Que son los estándares internacionales, digamos, encabezados por un lado en el modelo norteamericano por el NIS y también, evidentemente, por el ecosistema ISO, que es el que hoy nos trae un poco a este congreso, ¿no? Fijaros, nos encontramos ante un ingente número de países que están impulsando leyes de inteligencia artificial, ¿no? Como bien ilustra este mapa de la Universidad de Stanford del año 2023 hasta el año 2022 en concreto, ¿no? De hecho, la pasada semana, la OCDE, sin ir más lejos, adoptó las revisiones de sus principios sobre inteligencia artificial, ¿no? En un contexto mundial, dijo la OCDE, donde se han presentado nada más y nada menos que más de 1.000 iniciativas sobre inteligencia artificial en más de 70 países y jurisdicciones. Es importante legislar, sin lugar a dudas, ¿no? Pero como bien citó el doctor Tesone, más importante aún es hacerlo bien. Hacerlo bien porque nos va mucho, mucho en ello, como justo nos acaba de comentar también el profesor Horacio. Pensad, por ejemplo, en el contexto de lo que trae la reglamentación europea, ¿no? Fruto de esa regulación, como es el caso de la IAC, nos obliga a identificar y categorizar el riesgo para luego actuar en consecuencia, ¿no? Nos presenta 4 escenarios probables, ¿no? Desde la parte baja de la pirámide, cuando nos habla del riesgo mínimo, hasta la parte alta, el riesgo inaceptable, ¿no? Que tenemos que categorizar para cada una de las actividades o proyectos donde vamos a involucrar la inteligencia artificial para después, evidentemente, actuar en consecuencia en función, digamos, de esa categorización con referencia a estos criterios que se han establecido, digamos, de una forma regulada. Ciertamente, esto nos lleva a esto que yo denomino muchas veces una doble visión o un doble enfoque para la inteligencia artificial. Por un lado, nos vamos a encontrar sin lugar a duda con la regulación. Esa regulación que está viniendo desde los distintos continentes, desde los distintos países y que puede generar una amalgama, evidentemente, de normas que van a dificultar el tránsito y que se caracterizan fundamentalmente por definirnos el qué.
qué tenemos que hacer y qué es lo que no vamos a poder hacer, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la suerte de tener la visión desde las buenas prácticas y los estándares internacionales, como los que propone ISO, centrada fundamentalmente, como digo yo, en definir más que el qué, el cómo. Porque esto es fundamentalmente lo que nos preocupa a la mayor parte de los actores, ya seamos entes privados o públicos con o sin ánimo de lucro en nuestras actividades, ¿no? Todos nosotros, todos, hemos dicho entes públicos o privados, independientemente del país en el que nosotros nos encontremos, estamos enfrentándonos a un gran desafío, ¿no? Hoy por hoy la inteligencia artificial es ese gran desafío y es el centro, digamos, de nuestras miradas, el centro también de nuestros deseos, sin lugar a dudas, ¿no? En cierto sentido, fijaros, en cierto sentido, como he puesto un poco en esta imagen, con un gran paralelismo con el magnetismo que siempre ha desprendido el monte Everest desde hace décadas. Todos nos encontramos estos 3 días de congreso mirando hacia esa cima, hacia este gran desafío que sin lugar a duda es la inteligencia artificial y que nos trae delante de nosotros, ¿no? Fijaros que en este segundo congreso de Derecho Digital, y repasando la agenda de los 3 días, la inmensa mayoría de las presentaciones disertarán sobre regulación, fundamentalmente, ¿no? No cabe duda de la enorme expectación que, por ejemplo, el reglamento de IA de la Unión Europea ha despertado, despierta y despertará, ¿no? Y continuará haciéndolo en el futuro, ¿no? La necesidad del mismo, los desafíos, la oportunidad, el riesgo, etcétera, son cuestiones que nos atrapan, ¿no? Captan poderosamente toda nuestra atención. Pero detrás de todo esos imponentes luces de neón, que sin lugar a dudas es la regulación, nos enfrentamos a un inmenso mar de incertidumbre que los distintos actores y operadores del mercado tenemos la obligación de despejar en todas y en cada una de nuestras decisiones en los procesos de nuestras organizaciones. Ahí, ahí es donde entra el trabajo de los estándares, cuales SERPA no solo nos van a ayudar, digamos, a portear los enseres hasta el campamento base, sino que nos permitirán atacar el desafío con éxito, despejando el cómo y despejando el camino para hacer cumbre más tarde. De ahí que siempre, siempre diga que las regulaciones son a Edmund Hillary lo que los estándares son a Tenzin Norgay. Son los personajes que están ahí en esta imagen, ¿no? ¿En qué sentido digo yo que las regulaciones son a Edmund Hillary lo que los estándares son a Tenzin Norgay? Porque cuando nos pregunta quién coronó por primera vez el Everest, es muy fácil que recordemos rápidamente el nombre de Hillary. Pero Edmund Hillary no hubiera logrado esa proeza sin la ayuda del Sherpa Norgay, a quien mucho o a quien muchos nos cuesta recordar. Es interesante, ¿verdad? De hecho, la regulación tiende a captar nuestra atención y así debe ser, ¿no? Por tanto, ¿qué nos aporta el ecosistema de estándares ISO, ¿no? Mirad, nos aporta mucho, mucho para hacer frente a este desafío. He querido definir la aportación de ISO a través de 4 términos que he querido marcar en gerundio, ¿vale? Definiendo, diseñando, considerando y gestionando. ¿Definiendo el qué? Definiendo el lenguaje, la terminología de uso, los marcos de actuación, el gobierno de la inteligencia artificial, el uso, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿no? Diseñando el qué? La estructura, la arquitectura, el rendimiento o la calidad, por ejemplo, de los datos que van a ser utilizados por las herramientas y los servicios de inteligencia artificial, ¿no? Considerando el qué? Pues considerando todos los elementos que debemos tener en cuenta para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial y gestionando a través de herramientas de gestión y control de riesgo, no solo en la fase de establecimiento de requisitos, sino a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, incluyendo la retirada del producto o servicio. Como muy bien nos recuerda, por ejemplo, el estándar ISO 31700 de privacidad por diseño, cuando nos recuerda que el ciclo de vida de los datos no tiene por qué ser coincidente con el ciclo de vida del producto. Y por tanto, los riesgos derivados de ambos ciclos de vida deben ser gestionados en la fase, digamos, del establecimiento de requisitos antes de entrar directamente en la labor de diseño. Como botón de muestra,
Vamos a ver cuatro ejemplos de esto que estamos definiendo, ¿no? Estos cuatro elementos que nos aporta ISO, ¿no? El definiendo, fijaros, lo hace a través de un conjunto de normas como es la ISO 22989, que nos da la definición de términos, la 23053, el marco de inteligencia artificial, la 38507 sobre las implicaciones de la gobernanza de la inteligencia artificial, 38508 gobierno de TI, o 5339 sobre aplicaciones, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? La segunda de las actividades en el diseñando, tenemos la 20546, que nos establece y nos ayuda para el trabajo con grandes datos, 20547 sobre la arquitectura de datos, la 42.000, perdón, la 42, la 4213 sobre el rendimiento, digamos, del machine learning, el aprendizaje automático, y también la ISO 5259 sobre calidad de datos, ¿no? En el tercero de estas aportaciones que nos trae el estándar ISO, tenemos el considerando, ¿no? Es decir, tenemos, fijaros, la ISO 24368, hemos hablado de ética, 27027, el sesgo, 27028, la confiabilidad, 24049, la robustez, la 6254, la explicabilidad, la ISO 54669 sobre seguridad funcional, y también, como antes he enumerado, la importancia, por ejemplo, de la ISO 12795 sobre la importancia que ocupa fundamentalmente el punto de vista de derechos y libertades de lo que es la capa de transparencia como un elemento que es habilitador, evidentemente, de este uso de las tecnologías, fundamentalmente cuando éstas impactan sobre las personas como titulares de esos derechos y libertades, ¿no? Y en la cuarta fase, tenemos esa gestionando, ¿no? Tenemos por suerte de que a finales del año pasado se publicó la ISO 42001, que es el primer sistema de gestión de inteligencia artificial, la 23894, que nos permite realizar los análisis de riesgo sobre inteligencia artificial. Tenemos la 5338, el ciclo de vida de la inteligencia artificial, la 42005 de evaluación de impacto sobre inteligencia artificial, que actualmente se encuentra en draft, por eso está marcada con un asterisco, y la reciente publicada ISO 24030 sobre casos de uso, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo para detallar, lo que sí he querido colocar de cada uno de estos cuatro pasos del definiendo, el diseñando, considerando y gestionando, un pequeño botón de muestra para que entendamos exactamente qué nos aporta y cómo nos apoya el ecosistema ISO, ¿no? Inicialmente, en la parte de definiendo, he escogido la 38507, que es la que nos ayuda fundamentalmente en la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Fundamentalmente a través, digamos, de cuatro etapas, ¿no? Primera, el objetivo, ¿no? Nos aporta orientación, ¿no? ¿Orientación a quién? Al órgano de gobierno sobre el uso de la inteligencia artificial. Es importante que los órganos de gobierno entiendan exactamente a qué se están enfrentando. Fundamentalmente, desde el punto de vista de las implicaciones que para la gobernanza de datos tiene, o para la gobernanza tiene, la correcta interpretación y entendimiento de la inteligencia artificial directamente en todas y cada una de las operaciones que se realizan dentro de una organización. Desde ese entendimiento de las implicaciones, tener la visión y la capacidad, por tanto, a través de esa visión, de diferenciarla de otras tecnologías, entender su ecosistema, entender cuáles son los beneficios y, por supuesto, cuáles pueden ser las limitaciones. A través de estos tres elementos, objetivo, implicaciones y visión, tener capacidad, evidentemente, como fruto de esa gobernanza, de liberar políticas. Políticas que nos permitan supervisar de manera adecuada la gobernanza, la toma de decisiones, el uso correcto de los datos, la cultura y los valores de la propia organización y, evidentemente, el compromiso legal, ¿no? El segundo, digamos, el segundo de los gerundios que quería utilizar era el diseñando, y para eso he escogido la ISO 20547, que nos aporta la visión desde 5 normas, presentándonos fundamentalmente el marco de arquitectura, los casos de uso, la arquitectura de referencia, la seguridad y privacidad y la hoja de ruta, a través de una norma que en estas 5 subnormas que la configuran, nos aporta la información y el entendimiento suficiente relacionado con la inteligencia artificial, con los datos, con el aprendizaje automático, la importancia y la estructura de las redes neuronales y sobre todo la parte final, un aspecto importantísimo que tiene que ver con la confiabilidad del procesamiento del lenguaje y visión artificial, ¿no? El tercero de estos gerundios, hemos dicho que es el considerando,
y el considerando he querido escoger como botón de muestra la ISO 24368, que nos define el panorama general de preocupaciones éticas y sociales y que fundamentalmente en sus cláusulas 4 y 5 nos define cuáles son las fuentes fundamentales, los marcos éticos, las prácticas de derechos humanos, ¿no? En la cláusula 6 nos define los temas claves asociados fundamentalmente con los principios que nos van a ayudar a gobernar las preocupaciones éticas y sociales, ¿no? En la cláusula 7 nos va a permitir alinear directamente nuestros procesos internos con los principios que vienen de esa cláusula anterior, ¿no? Y nos permite tomar en cuenta, digamos, las consideraciones del marco de revisión de este entorno ético para que en ningún momento haya una desalineación con nuestros propios objetivos, ¿no? Y por último, al final nos define una lista, digamos, no exhaustiva de consideraciones éticas y sociales que nos permite un poco entender y analizar efectivamente cómo nos debemos comportar en un entorno en el que todo no va a estar regulado por la ley y que es tremendamente importante que nosotros nos apoyemos en el análisis ético y los impactos sociales, ¿no? Y entendamos fundamentalmente desde el punto de vista de la comprensión de nuestros stakeholders cuáles son las preocupaciones que asisten directamente a nuestro público objetivo desde el punto de vista ético y social, ¿no? Y para terminar, el cuarto de estos gerundios que he querido comentar es el gestionando, y para eso, evidentemente, como botón de muestra la ISO 42001, que es la que nos presenta el sistema de gestión a través de su ciclo PDCA, ¿no? Planificar, hacer, en revisar y actuar, ¿no? Pensar, por ejemplo, dentro de los objetivos de este estándar, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, de las competencias o habilidades, nos dice que tenemos que entender, desde el punto de vista de las prácticas, por ejemplo, entender las pruebas de sesgo, redactar informes de explicabilidad, detallar funciones de datos y pruebas requeridas. Desde el punto de vista de los escenarios, por ejemplo, determinar vectores de amenazas específicas para IA o determinar, por ejemplo, la propia degradación y señalización. O del punto de vista, por ejemplo, de la estructura, la necesidad, por ejemplo, de definir roles de modeladores de datos y sus análisis, generar la documentación para dar sostenimiento, evidentemente, al propio sistema, ¿no? Y del punto de vista, por ejemplo, de la cláusula 6, planificación, pues qué importante es entender y definir el riesgo, por ejemplo, el riesgo de la representatividad inadecuada, la baja calidad, la escasez de los datos, la importancia que tiene el modelo de amenazas, el riesgo relacionado con los algoritmos del punto de vista ético, incumplimiento, caja negra, aversión, inestabilidad del modelo, selección errónea o una sobreadaptación directamente, o por ejemplo las evaluaciones de impacto como elemento característico, ¿no? Por tanto, uh, ¿qué nos aporta el ecosistema ISO? Y en este caso, ¿qué nos aporta el sistema de gestión que trae ISO 42001? ¿No? Yo lo quiero plantear desde tres hitos importantes: desarrollo, implementación y uso, ¿no? Fundamentalmente, en la parte de desarrollo nos permite definir y alinear la política, definir los niveles de riesgo previstos, por ejemplo, desde el punto de vista regulatorio. Pensamos que antes hemos descrito los 4 niveles que se regulan en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la evaluación de riesgo o la implementación de los controles adecuados para mitigar ese riesgo y tenerlo siempre bajo control y bajo supervisión, ¿no? Del punto de vista de la implementación, pues establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de inteligencia artificial, transparentar a los usuarios el uso de la inteligencia artificial. A mí esto es una preocupación constante, ¿no? La ausencia de transparencia, siempre digo que es opacidad. Un gramo de opacidad para mí no es transparencia, es opacidad. Siempre lo comento y lo insisto en clase. Es importante en la fase de implementación saber cuándo tengo que autorizar la comercialización. Si está, por ejemplo, estamos en un proceso de evaluación de conformidad, o, por ejemplo, cuándo tenemos que prohibir la venta de sistemas que no cumplan requisitos, y desde el punto de vista del uso, por ejemplo, la necesidad de limitar el uso hasta lograr la conformidad, supervisar el rendimiento, avisar a los usuarios del uso de la inteligencia artificial y verificar los resultados y permitir a los usuarios interpretar los resultados, ¿no? Un poco para ir terminando, siempre me gusta referendar y explicar cuáles son los beneficios, ¿no? Los beneficios que nos traen los estándares, ¿no? Yo soy un hombre de acción, he dicho antes, soy un hombre de procesos, y mi función, mi formación del punto de vista empresarial, creo que así me ha marcado durante toda mi vida, ¿no? Entonces, vamos a abordar tres desafíos claves que creo que trae la estandarización, ¿no? Primero de ellos, sin lugar a duda, es que nos vamos a enfrentar a demasiados requisitos reglamentarios, ¿no? Antes hemos comentado, probablemente un riesgo es la hiperregulación,
en el ecosistema y por tanto el trabajar con estándares nos va a permitir conciliar todos los requisitos mediante un solo conjunto, digamos, universal de controles, sobre todo cuando trabajamos en marco donde tenemos que contemplar distintas jurisdicciones, ¿no? Esto es un desafío importante. El segundo gran beneficio, el segundo gran beneficio viene desde el punto de vista, digamos, del ahorro de costos de auditoría y certificación. Pensar el costo implícito que puede significar auditar regulación a regulación. Si trabajamos a través de un modelo, digamos, estandarizado, de un entorno, digamos, que nos permita trabajar con un solo modelo, tenemos un ahorro sustancial desde el punto de vista, digamos, de costo, donde podemos encajar, digamos, todos los requisitos de todos los frameworks y de todas las regulaciones, llevarlo a un modelo que además nos puede permitir, como es el caso en concreto, la ISO 42001, contar con certificación, digamos, de tercera parte y, por tanto, entrar en este tercer elemento que creo que es factor clave, que es la capacidad, digamos, de entregar evidencia a las partes interesadas y, por tanto, la capacidad, digamos, de rendición de cuentas, que es, al fin y al cabo, el elemento de las normas a las que nos estamos enfrentando, que son normas con enfoque a riesgo y que nos están invitando a la gestión adecuada de ese riesgo y estar en condición, evidentemente, de rendir cuenta ante quien nos lo pida, ¿no? Por tanto, como conclusión, ¿qué nos aporta ISO? Pues ISO nos aporta fundamentalmente la capacidad de tránsito del qué al cómo, ¿no? Hemos dicho que tenemos enfrente un gran desafío, nos enfrentamos a regulaciones nacionales, internacionales, al soft lab, pero que en este viaje del qué al cómo los estándares nos van a apoyar a través del definiendo, lenguaje, términos, marcos, gobierno de la IA, a través del diseñando, a través de la estructura, arquitectura, rendimiento y calidad de datos, a través de los considerando, fundamentalmente teniendo en cuenta el uso responsable de la inteligencia artificial y también a través del gestionando, como comentaba antes, a través de herramientas de gestión y control de riesgo, no solamente en la fase de establecimiento de requisitos, sino también, he dicho antes, a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, incluyendo la retirada del sistema. Y recordando esa máxima que nos trae también el estándar ISO 31700, que nos recuerda y nos advierte de que el ciclo de vida del producto no tiene por qué ser coincidente con el ciclo de vida de los datos y por tanto ambos escenarios tienen que ser objeto, digamos, de evaluación. Pues con esto termino. Muchísimas gracias a todos por permitirme participar en este evento y felicitar nuevamente a todos los compañeros que me han precedido y a todos los que vienen detrás por la magnífica contribución a todo este ecosistema.